1:05 de la mañana, que yo me quería venir ya aquí corriendo a hablar de los motes, que me encantan a mí los motes. Yo creo que es algo que nos define tanto a los castellanos manchegos, que no tener motes, no tener parte de tu tierra. Buenos días, José Manuel Avia. Bienvenido, licenciado en Historia y documentalista. ¿Cómo estás? Aquí tengo a José Manuel. Y Francisco Javier Bresó, profesor de Antropología Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muy buenos días. Buenos días. Es que tener mote es algo con historia, ¿verdad que sí? Sí. ¿Por qué digo esto? Pues porque prácticamente en Castilla-La Mancha, yo creo, sobre todo en comunidades rurales, todo el mundo tiene un mote. Casi todo el mundo tiene un mote, que es una manera de identificar a una persona dentro de una comunidad pequeña, sobre todo comunidades rurales. Y eso sí ha sido siempre así desde la historia, desde los romanos hasta ahora, ¿no? Los romanos tenían motes. Cicerón le llamaban Cicerón porque su familia vendía garbanzos, y Calígula porque tenía unas botitas de legionario. Y de ahí hasta ahora, ¿no? Siempre hay un origen en el significado de nuestros motes, pero es importante que diferenciemos entre mote y apodo. Ustedes tienen el mote 925 28 87 91 660 37 39 30. Aquí estamos unos cuantos. Están los macocas, están los caramelos, los Gutiérrez, el director que es de los pelaos, están los maragatos, pinturillas, trompetas. A veces no tiene que ver el nombre del mote con lo que realmente significa el origen antropológico, ¿verdad que sí? ¿Por qué? No, ciertamente el mote está vinculado siempre a una acción personal y es colocado por otros y no por uno mismo. Entonces es una acción social en el proceso del conocimiento sobre esa persona. Alguien comete algo, ejecuta alguna acción y en ese momento, el ejemplo de decir, maté un gato y me llama matagatos, y cosas así suelen suceder. El origen de esto, indudablemente hay que verlo en la vinculación que la cultura española tiene con el mundo antiguo, romano sobre todo, ¿no? Como ha dicho ya mi compañero, los romanos ponían un cognomen o incluso un agnomen, y ha dicho Cicerón, pero también Claudius, que significa cojo, y Cecilius significa ciego. Ciego, pero los motes nos unen y a veces nos desunen, hasta familias enfrentadas por los motes. Llamen al 925 28 87 91. ¿A ustedes les molesta que les digan su mote? Escríbanlo también en el WhatsApp si les apetece. A mí la verdad nunca me ha molestado decir mis motes. De hecho, es que en mi pueblo, por ejemplo, que es San Clemente, como ustedes saben, nos conocemos por los motes. Si no nos conocemos, tienes que preguntar, dime el mote a ver quién es. ¿Llega a pasar eso? O sea, ¿los motes al final definen a familias enteras? Sí, inicialmente el mote se refiere efectivamente a una persona, pero si el mote cuaja y arraiga, se puede extender a toda la familia, e incluso transmitirse a otra generación. Y de hecho hay motes que no se sabe muy bien cuál es el origen, pero se sigue transmitiendo. Hay algunos casos muy curiosos, por ejemplo, nombres transformados, lo que se llaman hipocorísticos. Francisco son Paco o Caco. En mi pueblo, en Santa Cruz de la Zarza, hay una familia que son los Cacos, porque uno de ellos se llama... los hijos de Paco. Sí, pero el asunto es que ellas son las cacas. Ellas son así, claro, es que ellas, pobrecicas, las cacas. Santa Cruz de la Zarza, que nos estarán viendo allí mucha gente. Pero ahora que dices ellas y ellos, parece que los motes como que van más unidos a la figura masculina, ¿verdad? Como que el hombre es como que lo lleva el sello de su mote y la mujer como que lo pierde más. ¿Eso por qué pasa? Sí, podríamos estar entrando también en una vinculación de origen romano. A las mujeres en la época romana se les ponía un solo nombre, mientras que los hombres, estamos hablando de gente noble, patricia, le ponían 3 nombres: prenomen, nomen y cognomen. Y a las mujeres uno solo, que definía a la gens o a la familia a la que pertenecía. Pero ¿qué pasaba cuando las hijas, o en un matrimonio había varias hijas? Entonces le ponían primus, secunda, tertia, etcétera, como una especie de cognomen. Entonces, por eso es por lo que la mujer al final quizás pierde ese mote que la caracteriza. A veces los motes son ofensivos. Sí. Con intención. Yo diría, es decir, el hecho de poner un mote a alguien y que arraigue, yo creo que en el fondo nadie quiere tener mote. Porque el hecho... A mí estoy muy contenta con mis motes. Porque ya lo tienes, ya lo tienes. Te voy a contar una anécdota que le estaba contando antes a él. Mi padre fue maestro en Santa Cruz de la Zarza durante muchos años, y una vez se quejó, vino una madre de una alumna a decirle: no quiero que a mi hijo le llamen Pirri, que era el jugador de fútbol que había entonces,
porque si quieren mote, ya que le llamen como a mí, putica o sartenilla como a su padre, pero no queremos más motes. O sea, claro, ellos ya tenían su propio mote que era Lo la aceptaba, putica y sartenilla. Exacto. Y ya eso lo tenían ellos asumido. Pero Pirri jamás. Pero Pirri fue uno nuevo que se le pusieron a su chico. Y eso no le gustaba. Iban servidos ya de motes. Porque no querían más motes. No querían más Eso también es muy de los castellanos manchegos. Ya una vez que tenemos nuestro mote, como que te ponen uno nuevo y dices, mira, no, yo quiero los míos. Luego también, que les pasará a ustedes la rivalidad que se crea en una casa porque parece que es más de los no sé cuántos o de los no sé qué. Ahí entran también los parecidos. Esto es más, a mí me decían, por ejemplo, cuando era pequeña, te parecen mucho a los piticas. O sea que físicamente a lo mejor era... Pero en el pico a los chupahuesos. Lo que dice la gente que habla mucho, pues es por los chupahuesos, que lo sepan ustedes. Pues, Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Y se genera una rivalidad incluso familiar. Es que, indudablemente, el lenguaje es profundamente simbólico. Y a partir de la simbolización de acciones o de hechos que realiza una persona, puede ser considerado como una descripción o una información acerca de ese individuo. Y entonces, desde esa información es un microcurrículum vitae, es decir, que de la persona. Entonces, decirle a uno el cuco... Hay que poner entonces en el currículum mis motes son. A lo mejor estas cosas, ahora que se miran tantas cosas, ¿verdad? Podría influir, ¿no? Exactamente, totalmente. Efectivamente. Qué bueno. Decimos, ha conseguido el mote unir generaciones y al mismo tiempo incluso pueblos, porque de un pueblo a otro también se nos conoce por el mote. ¿Eso también genera una unión histórica y antropológica? ¿Vosotros que sois expertos? Hay yo tengo una, yo recogí hace muchos años casi 700 motes en mi pueblo, y ahora tengo a partir de vuestra llamada, he hecho una compilación de casi 13.000 motes. Son de Castilla-La Mancha, son 9.000 o algo así. En torno a 9.000 motes tenemos en la región. No, solamente de 15 pueblos. Solamente de 15 pueblos. Solamente de 15 pueblos. Qué barbaridad. A mi abuelo le decían el chilero porque comía muchos chiles, nos dice una espectadora. Y lo que decía es, curiosamente, según la proximidad de los pueblos, entre mi pueblo, Santa Cruz de la Zarza, Corral de Almaguero, Cabezamesada o pueblos de Quintanar de la Orden, la coincidencia de apellido de motes es casi total. O sea, que se repite el mote. En algunos casos es que además son familia. Exactamente, porque normalmente incluso yo he descubierto a gente de mi familia por el mote, curiosamente, que a lo mejor el apellido se ha ido perdiendo, sin embargo dices, pues eres pitica, pues entonces eres primo mío, ¿verdad? O sea, que eso también yo creo que es bueno para un pueblo. Incluso hay también variantes que se pueden incluir en la mala transcripción o en la memorización de la palabra. Comentábamos acerca de, en mi pueblo, en Chillón, un pueblo de Ciudad Real, existe el apodo pochingues. En realidad, que además... ya no tiene diferencia entre apodo y mote, que también yo creo que no nos queda muy clara. Sí, y pochingues en realidad debería decir potingues, porque es el que agiliza los aspectos culinarios o es muy resuelto en poder cocinar y armar una buena cocina con pocos ingredientes. Y pochingues es una malformación de potingues. Claro, porque es que al final el mote lo que hace es que genera una malformación del mismo apodo, ya con esa intención a veces ofensiva. Vamos a atender, si te parece, si no te importa, José Manuel, a nuestra espectadora Nati, que está al otro lado del teléfono. Buenos días, desde Guadalajara. Buenos días, Nati. Hola, Nati. Ahora recuperamos a Nati con este frío, desde luego es que uno, a saberlo, ayer estaban en Yeste un montón de gente sin red eléctrica. Decíamos, el mote al final lo que hace es que deforma en algunas ocasiones ese apodo, ¿verdad? Con buena o con mala intención. Pero ¿tener apodo es tener mote? No. No tiene nada que ver. El apodo es el término más genérico, es decir, es una etiqueta, se le pone a alguien, pero el apodo en general... yo he leído opiniones muy diferentes. El apodo identifica a una persona, pero no la describe. Es decir, todos los que llamamos hipocorístico, Jesús es Jesule y luego es Chule. Quino es Joaquín. Y así miles, ¿no? Nombres de oficios tampoco no son motes, porque pone una etiqueta, pero no hace una descripción. Exacto. El mote, en general, tiene un aspecto mucho más de caricatura, descriptivo, y en el 99% de los casos, peyorativo. El mote describe y es peyorativo. Vamos a preguntarle a Ángela de Almadena a ver qué mote tiene. Buenos días, Ángeles. Pues a mi marido le dicen tejita. Tejita, sí, Ángela. Porque su abuelo es que trabajaba en un tejar, ¿sabes? Y entonces ya pues de ahí ya salió
su padre, el otro, y ahora ya llega que yo también soy Tejita, ¿sabes? Claro, porque al final la mujer asume el apellido del marido. Cuando empezó usted con su marido, que Claro, decía, ¿estás luego con el Tejita? Mis hijos, todos. Sois los Tejita, en Almadén os conocen allí. Sí, muchísimo. Pues ten en cuenta, Ángela, que cuando hoy salgas a la calle te dirán, pues la Ángela, la de Tejita, llama hoy a la tele. Sí. Eso lo tienes ya, seguro. Vale, muy bien. Muchas gracias por Venga, compartir gracias a con nosotros vosotros, este y gracias momento. por el programa. Muchas Hasta gracias, de luego, verdad, adiós. a ti, Ángela. Adiós. Es verdad, porque al final la mujer asume un poco lo que decíamos, el mote del marido, que a mí eso no me gusta, ¿eh? Yo reivindico mi parte de mi madre y de mi padre, pero pasa. ¿Por qué? La mujer tiene en realidad menos vida social que el hombre tradicionalmente. Comentaba que en un análisis sobre la casa decía un antropólogo, Pérez Sánchez, o Sánchez Pérez, de la Complutense, que el hombre pasa tanto tiempo fuera de la casa como la mujer dentro. Eso significa que la vida social del hombre es más abundante. La mujer se queda dentro de la casa. Entonces, lo único que le puede venir es vía familiar. Claro, exacto. No tiene vida social, entonces una mujer, precisamente de lo que se ha buscado históricamente, es que la mujer se quede en la casa, que no tenga, porque son circunstancias, como decía, de los famosos toros y de los cuernos y de toda esa situación. Totalmente, pero en ese caso, fíjate, nos decía nuestra espectadora Ángela que ella al final tenía ese mote de la profesión de su suegro. O sea, que hay una profesión, sí que al final genera también el mote o el apodo. Yo creo que el humor también castellano-manchego, el humor que tenemos en esta región, nos permite aceptar bien los motes. Las características de nuestra manera de ser. En algunos casos se puede incluso reivindicar. Yo, en Castilla-La Mancha, no sé cuántos bares El Chato hay. Bar El Chato. Sí, muchos, es verdad. Que es una manera de aceptar el mote. El Chato no llega a ser un mote, es ofensivo, pero y el hecho de que ese señor presente su negocio como El Chato significa que ha aceptado y se hace simpático a la comunidad. Por así decir, yo pongo en carteles El Chato. No pondría lo mismo si le llamaran Cuernos de Oro, porque probablemente no estaría muy contento, ¿no? Pero en general se acepta, y los motes más sangrantes, más crueles, se utilizan en círculos restringidos. Aunque todo el mundo los conozca, hay que utilizarlos con cuidado porque no sabemos si le estamos ofendiendo a alguien que es amigo de la persona con la que estamos hablando. Pues a María, fíjate, de Villamayor de Santiago le llamaban las puntillas y las patatillas. Mucho sufijo también se añade a nuestros apodos, también forma parte del lenguaje de Castilla-La Mancha. Sí. Pero también habría que puntualizar que algunos nombres y motes, o sea, apodos y motes, pueden estar encajados en un sentido irónico del humor. Incluso desde los romanos, todos hemos conocido la historia de Julio César. Y entonces César creemos o lo asociamos con el rey, pero César en latín significa peludo. Está la anécdota de que Julio César era calvo, no tenía pelo. Yo no sé si ese ser peludo podría ser irónicamente puesto a una persona calva, que puede darse ese sentido del humor. Yo creo que el mote va cambiando con el sufijo, el prefijo que le pongamos, dependiendo también de la descripción que tengan las siguientes generaciones. Porque lo que yo te comentaba en cuanto a mi apellido, yo soy Pitica, pero ya soy Pitiqueja. Claro. Como soy poquita cosa, chiquitica, pues la Pitiqueja. Entonces vamos un poco cambiando el origen del mote, añadiendo sufijos o prefijos, que eso enriquece también nuestro lenguaje. A mí me parece fascinante, desde luego. Totalmente, enriquece muchísimo, sí. y no solamente enriquece, sino que además hay motes o apodos que se encajan bien, que lo asumen bien las personas, pero todo depende también del sentido expresivo en el que digamos el mote o el apodo. Porque yo, que soy nieto de Percalina, que le decía a mi abuelo... Percalina. Si me dicen ahora... No sé cómo vaya percal, ¿no? Tenemos. Claro, con sentido de ofenderme me dicen Percalina, era un Percalina, pues me ofendería. Tu abuelo siempre tenía algún percal. Totalmente. Seguramente que venderá. Es que vendía telas. Fíjate qué su padre vendía telas, tenía un comercio de telas, y entonces le decían la tela famosa de entonces era el percal. Y de percal le dice el que vende Percalina. Pero bueno, ¿cuántas familias hay enfrentadas? Dicen, pues los no sé cuántos no se hablan con los no sé quién. Y están familias enteras enfrentadas. Y luego van naciendo hijos y dicen, déjate que mi padre no se juntaba con los Molini, por ejemplo, te digo yo un apellido de mote de mi pueblo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué al final incluso se genera hasta rencor en el mote? Lo que en un principio podía ser ofensivo lo hacemos tan nuestro que genera hasta rencor. ¿Por qué?
Es la propia psicología o el funcionamiento de las personas. En sí, lo que estamos haciendo es ni más ni menos, según de quien venga, analizar de quien venga la denominación o quien me llame o quien me diga. Si es un amigo, yo aunque me diga hijo de tal, no me ofendo, porque o que me diga Gil y tal, pues no me ofendo. Ahora, si es una persona desconocida o no tan conocida o no tengo tanta confianza, me puede ofender si me dice el apodo o la denominación que quiera, ¿no? Pero es el tono. Es el tono que también caracteriza mucho al manchego, al individuo de esta región. A veces un tono sin intención. Por ejemplo, me decía el director que en su pueblo, en el Salobre, que saben que está el pueblo separado por el río, son los de un lado y los del otro lado. Y los del otro son como los del otro lado. Eso también un poco es una manera despectiva, entre comillas, de llamar, aunque seguramente cariñosamente, a los que viven en la otra zona del pueblo. Sí, bueno, es que la otredad es una expresión claramente de una construcción de que hay más personas que tú, pero construimos la otredad a partir de mí, que normalmente nos adjudicamos nosotros que somos el estado natural de las cosas. Los otros son los raros, son los que no de poco fiar, etcétera. Entonces generamos simbolizaciones para asegurarnos que nosotros estamos en el estado natural de las cosas. Los demás son raros. Se deberían de reivindicar más los motes para que no se perdieran, o sea que sí que tenemos, por eso hacemos también este programa hoy, ese ejercicio de recuperar un poco el origen de nuestros motes. Vámonos a Socollamos, y ahora me respondéis a la pregunta. Buenos días, María José. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y vosotros? Estupendamente. ¿Cómo te dicen a ti? Pues mira, a mí me dicen pelleja. Sí, sí. Me dicen pelleja y somarreta. Pues te apañan, ¿eh? Somarreta Me han y pelleja. apañado del todo, sí. Fíjate, María José, que yo utilizo mucho la palabra somarro, que aquí te sorprenden en la tele, cuando me han puesto así a lo mejor algún vestidejo que me ha gustado a mí más o menos, pero que digo yo, no me refiero a que sea de mejor o peor gusto, digo, esto es un somarrillo. Un somarrillo. ¿A qué lo decimos? Claro, pues de eso viene lo de mi abuelo. Porque siempre, claro, cuando estaban en el campo, pues ahora se suele decir, ¿vamos a echar un cigarro? Pues entonces en aquellos tiempos decían, venga, vamos a echar un somarro. Vamos a echar un somarro. Y le empezaron a decir el hermano somarrete. Y con el hermano somarrete se ha quedado. También dicen que la parte del somarro del cerdo, ¿sabes tú? Que es una parte que tampoco es muy rica. Sí, el forro, como el forrete, decimos. que nadie lo quiere. Pues cuando te pones un somarro, por dice, ay, el somarro que te has puesto. Bien bueno que sí que está. Me llegaron a decir a mi María José, una vez aquí una compañera en esta casa, algún día contaré el nombre de esa persona. ¿Sabes lo que me dijo? Que quería un vestido de la marca Somarro. ¿De la marca Somarro? No lo vas a encontrar. Ya ves. Para que veas. ¿Y lo de pelleja te gusta que te lo digan? Bueno, ya estamos acostumbrados en los pueblos, ya sabes tú lo que pasa, que nos conocemos pues por el mote. Totalmente. Bueno, pues adiós, pelleja. Bueno. Un besete. Vale, gracias. Adiós, guapetona. María José. Adiós. Exactamente. Es que al final es la sonrisa que tenemos que poner a nuestros motes. A mi bisabuela le decían la ojeta. ¿Qué se llama la ojeta? Pues ahí está también el mote. De ojo, claro. Tonos peyorativos, irónicos, pero yo creo que al final historia de nuestros pueblos. Y voy a ir recordando un poco algunos de los motes de la gente que nos ha ido llamando, que yo creo que quiero que se queden aquí hoy en Estando Contigo en nuestra memoria. Por ejemplo, los sierra, los rochines, los pitarras, los quejicas, el grillo, los pichitas, los gamochas, los molinís, los cascarillas, los chuclas, tantos y tantos motes de nuestros pueblos que nos unen y que sigan viviendo con nosotros mucho tiempo, ¿verdad que sí? Sí, efectivamente, no parece que se vayan a perder los motes, están cambiando en el sentido de que, por ejemplo, ahora en Internet, con Twitter, pues todo el mundo utiliza un nickname, es un apodo. Yo, de hecho, en mi Twitter tengo puesto mi mote. Claro, pero eso lo elige uno, no se lo pone los demás. Entonces, los motes se van a seguir utilizando. Lo que sí es cierto es que ahora los referentes que se están utilizando son, por ejemplo, personajes públicos. Antes le llamaban pelo pincho, ahora le llaman espinete. O le llaman el fuerzas dobles, no, ahora le llaman Superman. Totalmente. O le llaman Bustamante porque lleva el pelo rizado. Es la evolución de los motes. Bueno, José Manuel Avia, gracias por habernos permitido ahondar un poco más en la historia de nuestros motes, licenciado en Historia, gracias de verdad. Lengua. Besos a Santa Cruz de la Zarza, que quiero mucho a ese pueblo. Francisco Javier, beso. Muchas gracias, de verdad.
antropólogo y del mismo pueblo de nuestro Paco, otro compañero de aquí de la casa. Gracias. Chillón, ¿vale? De verdad. Continuamos en Estando Contigo. Enseguida analizamos